quiero que abras tu archivo, ahí donde nos quedamos, y vamos a continuar. Este es otro. Bien, ¿Ahí ves nosotros en bien, la clase profe, o anterior, querés que súper hacer que bien, súper aleje bien. más? No, no, súper bien, súper bien. Nosotros en la clase anterior habíamos visto el tema de la referencia relativa, absoluta, mixta fila, mixta columna. Después creo que ya empezamos a utilizar también las funciones de texto, mayús, minús, non propio. Empezamos a ver también las opciones de fecha, que son año, mes, día. Y hasta ahí parece que nos quedamos, ¿verdad? Sí, nos quedamos exactamente hasta día. Dale, fantástico. Entonces, vamos a continuar con hora. En realidad, para poder sacar o extraer la hora, nosotros tendríamos que tener ese dato en la planilla. A veces uno tiene la hora, pero no observa porque el formato no es ese. En este caso, nuestra celda y nuestro formato muestran tanto la hora como el minuto. Por lo tanto, vamos a poder extraer de ahí. Eh, Vamos a empezar a escribir como una fórmula. Más o es igual hora. Eso. Hora, hora tiene un solo argumento, que es cuál es la celda que le contiene la hora para poder extraer. En este caso vamos a seleccionar la primera celda de fecha que le tiene al 12 de julio, creo que es 12 de julio del Sí. 2021, 90634. Entonces al darle enter, él tendría que estar extrayéndonos la hora, que es la hora de ahora, las 9, ¿sí? Eh, Si nosotros copiamos eso en toda la columna, va a extraer en todo las 9 por lo que veo, porque en nuestra columna tenemos todos los datos de esta hora solamente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le sumamos para poder tener, digamos, el valor de una hora diferente? ¿Te acuerdas que nosotros habíamos hecho una resta? No me acuerdo si era una resta, pero habíamos visto cuál era el valor de una hora en decimales. Y creo que Sí. era 0,14, algo así. Entonces, quiero que entres un ratito la fórmula del segundo, de esa segunda, y en vez de sumarle más uno, quiero que le sumen más 1,14. Vamos a ver qué ocurre. 1,14. Eso, y darle enter. Y ahí se va así que a más de una hora, luego 9, 10, 11, 12, a 3 horas se va. Ese 14 a lo mejor era 0,014. Entonces, para probar nomás, ponerle un poco un cero entre la coma y el 14. Eso, dale enter. ¿Hay uno más? Uno más, vamos a mirar. Ahí se fue a 20 20 minutos. minutos. Es verdad que entonces pero es de la misma fecha. De Sí. Ah, no, no. se dice. O sea que se fue espera un poco, vamos a pensar Pero bien. mira, acá abajo sí está bien. Creo que le habíamos sumado hasta un día No, también. claro, ese uno pues te lleva al día siguiente. Entonces, con respecto a lo que es hora, ese 0,14, perdón, el 0,014 es lo que se fue, son a 20 minutos. Entonces, si 14 es 20 minutos, tiene que ser 38. Poner un poco, en vez de 14, poner 38. 38, pero no 42, vamos. 4 por 3, 12. 42 tiene que ser, discúlpame. Yo te dije 42. 38, tiene que ser 42. Ah, pero en el de arriba, espera que. Sí. En ese. En vez de 0,38 tiene que ser 0,40. Probar nomás, 0,42. Y vamos a ver qué muestra. Ahí sí. Ahí se fue a una hora después. O sea, una hora, inclusive un minuto. Sí, porque el de arriba es 9 y 10 y el de abajo es 10 y 11. Y ese 10 y 11 copia un poco en toda la columna. Solo el 10 y 11, o sea, el segundo, ese que modificaste. Acá, a todos. Ahí, ese copiala todito, hacia abajo. Hasta ahí. Entonces, tenemos que ver que se aumenta de a una hora y un minuto probablemente. Las 10, Sí. las 11, las 12, la 1. Y eso también. El formato. Cuando es formato con el AM y el PM, se entiende como formato de 12 horas, ¿sí?
Cuando es formato 24 horas, cuando en vez de la AM y el PM te muestra, no sé, ese que dice la 1:12:51 PM, te tiene que mostrar ya las 13:12:51, por ejemplo, sin el Ujú. PM. Esa nomás sería la diferencia, digamos, ¿verdad? Bueno, así como existe también el de hora, también existe el de minuto y el del segundo. No está nomás en la planilla, pero si es por ahí, no sé, en algún momento vas a necesitar usar, es simplemente escribir ese nombre como nombre de función y lo que vas a ver como resultado es el resultado de extracción del minuto o de extracción del segundo. Puedes probar nomás y vas a ver que eso va a ser así. Sí, Entonces ahí lo que te extrajo fue el minuto. Inclusive si escribí, lo que escribí es segundo, también va a ser la extracción del segundo. No sé, va a haber veces donde seguramente la información que tengas va a necesitar obtener esos datos. Entonces nada, te muestro nomás como parte de las funciones que están extrayendo hora, minutos y segundos en este caso, ¿sí? Bueno, ¿qué tal pasamos hasta acá? ¿Se escucha para bien, Maga? sí, se escucha súper bien. Bueno, excelente. Lo que quería yo comentarte ahora es que va a venir ahora viene una herramienta que es muy importante de conocerla, que es la de opción de texto en columna, le llama Excel a esa herramienta, pero yo le conozco como el importador de Excel. O sea, ¿por qué el importador? Porque cuando vos llevas algún dato a Excel, hay un asistente de importaciones, no importador, asistente de importaciones, que es el que te ayuda a poder dejar en las columnas correspondientes los elementos. No sé, va a haber veces que vas a llevar datos en una sola columna y eso va a estar bien, pero va a haber veces que vos vas a necesitar separar esos datos en columnas diferentes. Y ahí es donde este asistente te va a ayudar. Este asistente tiene 3 pasos. Y hay que, nada, conocerlo nomás primero para poder entender que es ese el que te va a dar esa mano. Bueno, por ejemplo, nosotros ahí a la derecha en la columna Q tenemos al dato del nombre y a la derecha el apellido. El tema es que nosotros no le tenemos todavía ahí a la información. Vamos a suponer que eh, nom propio, nom propio, que está en la columna K. Ojo que non propio tiene el nombre de las personas que están en la lista mediante una función, pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esos nombres y vamos a pegarlo, pero lo vamos a pegar como valores, ¿sí? Entonces quiero que selecciones esos datos desde el principio hasta abajo, perfecto, y darle copiar. Quiero que te vayas a nombre, pero en vez de pegar así como tal, vas a pegar como valores, ¿sí? Como para que no se pegue la fórmula, ¿sí? Bien, entonces al pegar como valores, pegar tiene una opción de pegado especial en donde vos puedes pegar de diferentes formas de las cuales esta que estamos viendo es una de ellas, ¿verdad? Ujú. Bueno, pegar como valor entonces lo que hace es deja de mostrarte la fórmula que tiene dentro la celda y solamente muestra el valor que tiene como resultado en la celda. Y eso es básicamente lo que estamos viendo. Pero lo que nosotros a propósito vamos a hacer es separar esta columna de nombre y apellido en dos. ¿Pero cómo? Bueno, nosotros vamos a ver que existen dos opciones, ¿sí? O sea, en realidad existe una tercera opción que es la manual de escribir el nombre en un lado y el apellido en otro lado, ¿verdad? Pero la que corresponde a la separación de datos, en este caso vamos a usar a la que corresponde a texto en columna. Pero ¿cómo se hace eso? Primero debe estar la información, no puede ser resultado de una fórmula, tiene que ser escrita la información, así como estamos viendo ahora. Quiero que selecciones los datos desde Juan Colombino hasta Augusto Bastos otra vez, pero de esa columna. Y ahora vamos a ir a buscarle a la herramienta. La herramienta está en datos, en la cinta de opciones en datos. Quiero que veas que el botón del medio, encima de la letra P, encima de la columna P, dice texto en columnas. Ese es el botón. Entonces, este es el que yo conozco como el asistente de importación de Excel, que al darle un clic te va a mostrar
y empieza diciéndote que hay 3 pasos, ¿sí? Que este es el primer paso de 3. Bueno, ¿qué hace este primer paso? Dice, el asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente. O bien elija el tipo de datos que dice, que mayor los describa. Tipo Ujú. de los datos originales. Elija el tipo de archivo que describe los datos con mayor precisión. Y ojo, que a propósito estoy leyendo todo para que entiendan nomás que él tiene 2 opciones de separar. La primera es cuando tenés datos delimitados. A la derecha explica que los caracteres como coma o tabulaciones separan campos. ¿Eso qué quiere decir? Que él intuye que la información tiene un carácter en común y ese carácter en común puede ser o coma o tabulaciones o espacio o punto y coma o 2 puntos, etcétera, pero por como estamos viendo la información, es el espacio, ¿sí? Pero existe otra opción. ¿Cuál es la otra opción? El siguiente que está marcado, o sea, que no está marcado ahora, que dice de ancho fijo, y al lado dice, los campos están, que dice, alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Entonces, por el momento, quiero mostrarte lo que significa la otra opción, la que no es la correcta, por llamarla de alguna forma, pues la correcta es la que está marcada, algo, ¿sí? Entonces, ¿qué haría Excel si yo tengo información que se pueda separar con el ancho fijo? Y ahí vamos a ver que en la parte de abajo están todos los nombres que yo tengo seleccionados en una vista previa, ¿sí? Que muestra otra vez los números lo que no sé nomás si son los números de fila correcto. A ver, Auto Gato 16. Sí, 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 perfecto. Muestra otra vez los números de filas que corresponden y la información pegada a esos números que son los datos seleccionados nomás ya, ¿sí? Bien, dale un poco siguiente, o sea, ahí solamente marcamos que es de un ancho fijo o delimitado. En este caso quiero que veas que ahora cambió el asistente del paso 2 de 3, dice, esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, saltos de columna, las líneas con flechas indican un salto de columna. Y ahí explica, ¿verdad? Para crear un salto de línea, clic en la ubicación deseada. Está hablando de la regla, esa que está encima de los nombres, ahora en la vista previa. A ver, si haces un clic ahí, por ejemplo, en el 10, solo para ver, vamos a ver que él dibuja una línea y esa línea va a separar la información a la izquierda y a la derecha de la línea, digamos, ¿verdad? Entonces, si la información tiene anchos iguales para cada celda, entonces esa línea me va a solucionar el problema. Pero como ahora no todos los datos tienen la misma cantidad de caracteres a la izquierda o a la derecha, vamos a ver que se corta, indefectiblemente se va a cortar la información que se va a separar, se va a cortar de forma errónea, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Hasta ahí lo que vimos es cómo se crea la línea. Después dice, para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Ve un poco si se elimina. Sí. Eso. Y después dice, para mover un salto de línea, haga clic y arrástrelo. Entonces, de esa forma puedes arrastrar. ¿Qué es lo que yo te pido a vos que hagas ahora? Solo para ver, ¿sí? Quiero que la línea esté dibujada en el medio de Juan y Colombino. Entonces, le vas a dejar ahí. Evidentemente, Ana Roja, Marcelo y qué sé yo, van a quedarse en su lugar, pero simplemente para entender que si yo tengo información que está correctamente, ¿cómo le vamos a decir? Con los Alineado. mismos, con la misma cantidad de caracteres, nosotros vamos a poder usar esta como una opción válida. Vas a darle siguiente. Al darle siguiente, él te va a mostrar que lo que está a la izquierda de la línea va a ser una columna y a la derecha de la línea otra columna. Y te muestra que él, en la selección que se ve ya ahora en negro, tiene un formato general. A ver, para entender, los formatos de Excel son o de números, o de fecha, o de texto, ¿sí? Y esas son las opciones que él te muestra ahora en este asistente en el paso 3 de 3. Dice, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Abajo están los formatos. Por defecto, él los muestra en general. Y en general, lo que él va a hacer es intuir qué tipo de dato es y a cada dato le va a dar su formato
normal o tradicional. Si él intuye que hay fecha, te va a poner en formato de fecha. Si intuye que hay número, te va a poner como número. Y si intuye que hay texto, te va a dejar en texto. Por eso Ujú. dice general ahí arriba de lo seleccionado en la columna negra de la parte baja en la vista previa, ¿sí? Después tenés la opción de hacer la selección de la columna por columna y ir dándole el formato que vos quieras. Inclusive ahí donde dice fecha, hay un formato que otra vez permite cambiar mediante un selector, que es, si vas a ver primero, el mes, el día del año, el día, mes, año, que está abreviado nomás, ¿verdad? El Sí. año, el mes, el día, no sé si dice MAD, después, o sea, va intercalando entre la información de fechas que puedas vos querer ver y como vos lo quieras ver, digamos, ¿verdad? Esa es una opción. A la derecha hay un botón y dice, general convierte los valores numéricos en números. Esa es la explicación de lo que vos estás básicamente seleccionando. Los valores de las fechas en fechas y todo lo demás en valores en texto. Avanzadas es una opción para poder dar, digamos, mayor cantidad de, allá por ejemplo, dice valores predeterminados para reconocer datos numéricos, separador decimal, separador de coma, perdón, de miles, o sea, te trata nomás de especificar dependiendo del dato que vos tengas. Pasa lo siguiente con este asistente, que si el programa que vos estás usando está correctamente configurado en nuestra región, va a tomar probablemente los separadores de decimales como coma y separadores de miles como punto. Pero si está, no sé, configurado como una región diferente, entonces eso puede cambiar. Entonces acá vos podés darle justamente la configuración que tenga la información que vos estés importando a Excel. En este caso es simplemente para ver nomás que esas son las opciones avanzadas, dale nomás cancelar, nosotros nos vamos a tocar esta opción. Y abajo dice destino, ¿en qué lugar vas a pegar? En este caso, nosotros vamos a pegar en el mismo lugar donde estamos luego, pero si de por ahí nosotros queremos ir a llevar en otra celda, es ahí donde nosotros tenemos que decirle en qué celda vamos a llevar la información, ¿sí? Bueno, ahora podemos darle Este finalizar. sería, ¿verdad? En este caso ahí nomás, porque ahí va a pegar la primera columna en nombre y la segunda columna va a estar al lado que va a ser apellido. Ahí le puedes dar finalizar y al darle finalizar lo que vamos a ver es justamente que la información se separa y en la primera columna queda lo que quedó a la izquierda de esa línea que nosotros dibujamos y a la derecha lo que quedaba a la derecha, nada más que eso. Pero podemos ver que no todos los nombres están cortados correctamente y eso fue por la opción que usamos de nuestro botón texto en columna. Nada, quería mostrarte nomás que esto también está disponible. ¿Cuándo se usa esta opción? Y esta opción se usa cuando de repente uno envía de un programa informático, por ejemplo, a Excel y esa información sale tipo un reporte y en el reporte aparecen, digamos, en columna correctamente con la cantidad de caracteres que le corresponde a las fechas, a los datos, a cada columna. Entonces se usa esta opción. Pero para este caso que es diferente, vamos a usar la anterior. Bueno, ¿cómo yo puedo deshacer esto? Si probas control Z, vas a ver que él tendría que deshacerte y dejarte así como estaba originalmente. Es decir, todo lo que hicimos dentro del asistente no ocurrió, por llamarlo de alguna forma. Ahora entonces vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho inicialmente, que era la primera opción que él luego ya estuvo mostrándonos. Vamos a darle siguiente y ahí cambia el paso 2. El paso 2 muestra ahora cuáles son los posibles separadores que vos podrías estar usando. En este caso vemos que él dejó tabulación, pero al dejar tabulación vemos en la vista previa que no hay ninguna separación. Como nosotros sabemos que el espacio es el separador de nuestra información, vamos a tener que destildar tabulación en esa serie de opciones, Sí. destildarle a tabulación, eso para que no haya no más dos separadores, sino uno solo. En este caso el espacio muestra que la información sí puede estar correctamente separada, a la izquierda el nombre, a la derecha el apellido, y ahí podemos darle siguiente. Al darle siguiente se va a ir al paso 3, en donde teníamos que ver el tema este de los formatos, pero como tenemos texto, él de forma general ya nos da correctamente el formato de texto. Vamos a darle finalizar, y al darle finalizar vemos que la separación se produjo de los nombres a la izquierda y los apellidos a la derecha.
Ojo que si la información que teníamos era de primero apellido y después coma, entonces, y después nombre, y teníamos una coma en el medio como separador, entonces el separador no iba a ser el espacio, sino iba a ser la coma, y Ujú. también el apellido iba a tener que estar en segundo lugar y no en primer lugar, y eso íbamos a tener que corregir también, ¿verdad? Pero como una herramienta que nos permite separar de forma masiva la información que nosotros seleccionamos, es una que nos va a poder ayudar para eso, ¿sí? Entonces, esta es una de las que te quería mostrar que sirve para poder hacer separaciones, porque ojo que nosotros con el operador ampersand ya estuvimos viendo cómo se hacían las uniones, ¿sí? De hecho, ahora quiero hacer esa unión con ampersand otra vez. Después de la columna apellido tenemos unir con ampersand, y ahí quiero que volvamos a usar otra vez esa forma simple que utilizamos en la clase anterior, que era, seleccionamos el nombre, le poníamos el ampersand, como queremos normalmente, ¿cómo se llama Eh, eso? Desde el espacio era comilla sí, doble, primero, ahí espera. ese era shift 2 normalmente, o probablemente tiene que ser Ahí. eh, comilla doble, espacio, comilla doble, muy bien, El, ampersand otra vez, y el apellido, en este caso. Y al darle enter, vamos a ver nombre y apellido otra vez unido, que es simplemente para practicar, y le vamos a dar otra vez hasta Bastos, que es el último nombre y apellido. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el equivalente en una función. Y en una función existe lo que se llama concatenar o concat. Va a depender un poco cómo se nombra eso en la versión de Excel que tenés vos. Ponete un poco a lo de Juan Galomino ahí. Bueno, quiero que insertes y puedes, no sé, puedes escribir nomás ya concat. Vamos a ver cómo sale en el tuyo. Concat. Bueno, quiero que veas que hay tenés los dos. dos. Cuando una función tiene ese simbolito amarillo que tiene ahí al lado, significa nomás que es una versión que probablemente sea antigua o anterior a la versión que tenés vos y que ahora tiene un nombre diferente. Eso es lo que suele mostrar cuando se ve eso, ¿verdad? Pero en realidad las dos funcionan de la misma manera. Puedes seleccionar cualquiera de ellas, darle nomás doble clic y va a aparecer, bueno, ¿qué te pide Concat? Concat te pide lo que se va a unir. En este caso, vamos a seleccionar y vamos a mostrar primero el apellido, vamos a poner una coma en el medio y después vamos a mostrar el nombre. Entonces, apellido, muy bien, va a ser punto y coma. Después de, espera un poco, no sé si escribiste punto y coma o coma. Quiero que ¿Cómo escribas punto más? y coma, no, punto y coma tiene que ser. Ya. No. Acá, espera. Ahí está. Lo que, no, escribiste eso, bueno. Lo que vamos, ¿cómo ve? Sí, punto y coma. Muy bien. Ahora quiero que le escribas a la, por ejemplo, espacio, coma, quiero que escribas. Espacio, ¿Cómo coma. más? Espacio, coma. Sí, pero porque la coma quiero que sea, no, allá, no hay nada espacio, coma. Coma, espacio, lo que quería que escribas. Porque, para entender, nosotros para ahora seleccionamos primero el apellido. Después el apellido, quiero que aparezca una coma y un espacio y después recién el nombre. Por eso nomás te estoy pidiendo que Ah, escribas ya. coma, espacio. Bien, ahora el punto y coma, que es para el siguiente argumento, que en este caso va a ser otra vez el nombre. Ahí me parece Punto y que coma, ¿verdad? No, o doble punto. Porque punto y coma, pusimos. punto y coma. No, no, Ok. no, punto y coma es el separador de argumento de punto y coma. Bueno, y ahora el nombre, que es Juan. Clic allí, eso. Se cierra el paréntesis y ahora dale enter y vamos a mirar. Quiero que observes dos cosas. Primero, el mensaje de advertencia, perdón, sí, mensaje de advertencia significa que algo no está bien en lo que cargamos. ¿Qué no estaba bien? Que el espacio y la coma no le escribimos entre comillas dobles. Pero lo hice a propósito para que vos puedas ver lo siguiente. Primero, dale nomás a aceptar. Entonces va a volver a la fórmula. Y otra cosa, cuando vos seleccionas una celda y esta celda no se pone en color, quiero que Ujú. notes que se seleccionó la celda Sí. Q5, pero Q5 no cambió de color. Entonces, cuando él no No. cambia de color, quiere decir que hay algo que no está bien escrito en lo que escribiste anteriormente. Entonces,
ese espacio, perdón, la coma y el espacio debe estar entre comillas doble. Entonces quiero que te vayas hasta donde está no, Q5 estaba bien seleccionado. Lo que quedó en Sí, el borré medio nomás nomás. ahora. No, Voy no, a está bien, está bien. seleccionar otra vez. Ok. Lo que está ahí, eso es lo que tiene que estar entre comillas doble. Entonces te El pones espacio. después de, no, espera que. Viste que está R5 punto y coma, coma. Sí, Entre el coma. punto y coma y la coma tenés que poner una comilla doble. Entre el punto y coma y la coma. Ahí tenés Ok. que escribir una comilla doble. Y después va a venir comilla doble, coma, espacio, y ahí tenés que poner después del espacio otra comilla doble. Antes del punto y coma. No, antes del punto y coma tiene que ser. No después. Ahí. Ok. Pero, espera, que no sé si el espacio se quedó. El espacio se quedó Acá antes, se sí. lo pasa. Es Sí. espectacular. Entonces, a la derecha del punto y coma, ahora volver a seleccionar la celda Q5. Ahora sí. Y cuando ahora tiene color, quiere decir que lo que se escribió anteriormente está correcto. Bien, excelente. Dale Enter. Y al darle Enter vamos a ver que tiene que aparecer primero el apellido, una coma, un espacio y luego el nombre. Que es, no sé, una forma de poder ver los nombres en una lista, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, dale doble clic a esa función que se copie en toda la columna y toda la columna tiene que mostrarnos ahora los apellidos primero y luego los nombres. Bueno, excelente. Hasta acá usamos dos formas de unir, la que es con ampersand, que era manual, ¿verdad? Y la que es con la función concat o concatenar, dependiendo de la versión, que hace también lo mismo que la función concat, pero tiene un nombre diferente, nada más. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver las funciones que nos van a permitir hacer la extracción de cualquier tipo de dato en realidad. O sea, ahora nomás como nuestro ejemplo es de texto, vamos a extraer texto, pero vos podés traer datos de fecha, datos de número, datos alfanuméricos y datos de texto, que es lo que nosotros tenemos en pantalla ahora. Entonces, quiero que notes que hay una función llamada izquierda, otra hallar, otra derecha y hay una última llamada, creo que largo. Muy Largo y bien, largo ya. hasta ahí. Largo menos hallar en realidad ya es una estructura que vamos a usar, pero vamos a tener que entender primero qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos que si bien nosotros podemos usar el botón de texto en columna para separar Colombino, Juan, es decir, todo lo que primero viene en apellido y después viene en nombre, podemos usar eso, pero vamos a hacer caso omiso ahora de eso y vamos a usar las funciones para separar. En Excel hay una función llamada izquierda que lo que hace es separa los caracteres, pero contando desde la izquierda. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero extraer solo el apellido de Colombino, tengo que contar cuántos caracteres tiene desde la C hasta la O de Colombino. Entonces, ¿cuántos caracteres vos contás que hay de izquierda a derecha en el apellido Colombino? 8. Más. Ok. Entonces, Me ese queda número 9. es el que vos, o 9, es el que le vas a dar a la función izquierda para que extraiga esos datos. Vamos a escribir en ese lugar el nombre de la función izquierda. Va a ser más es igual, izquierda. Bien. Vas a seleccionar. Él ahí te explica lo que hace la función izquierda y ahora te dice el nombre de los argumentos. Bueno, el primer argumento es texto. En este caso vas a seleccionar dónde está Colombino Juan, que es el que tiene primero el apellido bien, punto y coma, porque ahora le vamos a poner ese número que vos contaste, que es 9, ¿sí? Al cerrar el paréntesis y darle Enter, lo que vamos a ver como resultado es la extracción de los 9 caracteres contando de izquierda a derecha y vemos que aparece Colombino así tal cual como hicimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando con los 9 caracteres de Colombino yo copio para toda la columna? Yo voy a ver que van a haber algunos números, perdón, algunos nombres, algunos apellidos en este caso, que no están correctamente separados. Algunos sí, otros no, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para poder darle un número que de forma automática extraiga solamente los apellidos? Bueno, ahí es donde vamos a tener que usar otra función. La función que está a la derecha de izquierda se llama hallar. Quiero que te pongas en esa celda vacía un ratito y vamos a empezar a escribir
para entender qué es lo que va a hacer hallar. Bueno, a ver, para entender. En todos los nombres y apellidos yo veo un carácter en común. En este caso es la coma. Pero supongamos que nosotros en vez de extraer nombre y apellido, en vez de traer la columna T, extraíamos de la columna S. Ahí, por ejemplo, no hay una coma como común en todos los nombres, sino un espacio. Entonces, en hallar, independientemente a cuál sea la información que yo voy a extraer, yo puedo decirle exactamente cuál es el carácter que yo quiero hallar en una cadena de texto, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos trabajando sobre la columna T de concatenar, vamos a pedirle que halle la coma. Si hubiésemos trabajado en la columna S de unir con ampersand, le íbamos a pedir que halle el espacio. No sé si me estás comprendiendo, Maga. Entiendo. Bueno, ahora entonces vamos a escribir más o es igual, el nombre de la función es hallar. Para España se había hecho una, ¿cómo se llama eso? Un nombre diferente que era encontrar. Así es que si en alguna versión de Excel no le encontrás hallar, encontrar es su sinónimo y es lo mismo, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué argumentos te pide hallar? Primero, ¿cuál es el texto buscado? Ojo que este texto buscado se refiere a la coma que yo estoy pidiendo, pero la coma hay que escribir entre comillas doble. Por lo tanto, vas a empezar escribiendo comilla doble y la coma adentro. Se pone en el medio, la coma, eso. Entonces él entiende que la coma es lo que él tiene que buscar. Bueno, punto y coma. Ese sería el texto buscado, ¿verdad? Punto y coma para irnos al otro argumento. El otro argumento es dentro del texto, o sea, ¿dónde es lo que voy a buscarle a la coma? Va a ser la celda donde está Colombino, coma Juan, que es T5. Perfecto. Punto y coma. ¿Desde qué número voy a buscar? O sea, para entender, se supone que izquierda y hallar empiezan desde el carácter 1. Y el carácter 1 de izquierda a derecha, en este caso sería la C de Colombino. Pero acá él espera que yo le escriba un número. ¿Qué número de carácter es el que yo voy a empezar a buscar? El Entonces le voy a 1. poner nomás 1, ¿sí? ¿Cuándo va a ser diferente de 1? Cuando yo necesito encontrar, no sé, en un carácter, en una cadena de texto, que ya tenga, por ejemplo, y tenga 3 comas. Digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, y la primera coma siempre está entre el quinto y el sexto, entonces yo le voy a pedir que busque desde el sexto en adelante, por ejemplo, ¿verdad? Para la segunda coma o para la tercera coma que esté entre el carácter 10 y 15, por ejemplo. Entonces le voy a poner 10. En ese momento sería diferente el número que yo voy a escribir, pero siempre es un número el que tengo que escribir. Y ese número es contando de izquierda a derecha qué carácter en el que va a empezar a contar. Bueno, cerramos el paréntesis y le damos enter. Al darle enter, él te dice que la coma dentro de la celda donde seleccionamos está en el número 10, en la posición número 10. Cuando yo tengo eso de Colombino, yo también puedo tener eso de Rojas, de Greno, de Escurra, de Vareiro, es decir, de toda la columna. Entonces eso voy a estirar para abajo y voy a ver que los números van cambiando en función a la posición de la coma en cada caso, que es lo que yo necesito incorporar dentro de izquierda para que esa información vaya variando, que no sea siempre el carácter 9 nomás que fue el que escribimos. Bueno, ¿cómo implementamos eso dentro de izquierda? Vamos a tener que entrar en izquierda ahora y quiero que te acuerdes de algo. Nosotros le pusimos 9, pero la posición de la coma es 10. Por lo tanto, para que yo pueda llamarle al 10 y que me quede como 9, simplemente le tengo que hacer una resta. Entonces voy a entrar en la función de Colombino ahí de izquierda y en vez del 9, quiero que borres un ratito el 9, solo el 9, y le vas a seleccionar al 10 que está al lado, a la celda que le contiene al 10, Ya. y le vas a restar -1. Entonces, cuando le hicimos eso, va a volver a quedar 9. Al darle enter, en el primero no va a haber ningún cambio. Pero cuando a esto le copiamos para abajo, o le arrastramos, o le rellenamos, vamos a ver que los demás apellidos ahora sí están extraídos correctamente por el efecto de usar el dato de hallar. ¿Me estás persiguiendo, Maga? Sí, te sigo, profe. Bueno, excelente. Entonces ahora sí
pudimos pasarnos el error ese que tenía hace rato en nuestra función izquierda para los demás nombres que no tenían 9 caracteres como colombino, sino a los demás le hicimos variar en función a la posición de hallar. Ojo, yo, como es la primera vez que nosotros estamos viendo esto, a hallar le dejé fuera de izquierda, es decir, en la columna B corta. ¿Se puede incorporar hallar a izquierda? Se puede. ¿De qué forma? Te voy a mostrar nomás, ¿verdad? Entra en la primera función de izquierda, otra vez la de colombino. Entonces, acá lo que pudimos haber hecho diferente es que ese B5 sea reemplazado con hallar. ¿Qué significa eso? Borrarlo por un ratito a B5. Ahí quiero que escribas hallar, doble clic Ay, en hallar, para que se quede escrito. Y ahí hay que volver a hacer la selección de todo. ¿Qué era? Y de paso vamos a practicar nomás. ¿Qué te pedía primero hallar? Hallar te pedía primero el texto buscado. ¿Qué era el texto buscado? Entre comilla doble, la coma. ujú. Entonces vamos a escribir comilla doble, adentro la coma. Acuérdate que era la coma, no era el espacio, ¿eh? A la coma era cierto. Era solo la coma. Coma, comilla doble, punto y coma. Ahora, dentro del texto era Uno. T5. Ah, no No, es no, no. cierto. Dentro del texto es dentro de esa celda T5. Eso. Ahora, punto y coma. Y ahora recién es desde qué carácter. En este caso era 1. Bien, se cierra el paréntesis, pero ojo que nosotros estamos dentro de izquierda. Por lo tanto, a ese valor que iba a ser 9, le tenemos que restar -1, que era el -1 que estaba luego delante de B5 hace rato. Entonces vamos a escribirlo otra vez. Poner un -1. paréntesis entre hallar y ese -1, ¿o no? No. Después del -1 se pone el paréntesis de cierre, ¿sí? Ah, Ahí ok. le cerrás. Paréntesis de cierre. Ahora sí, dale Enter. Y al darle Enter te va a traer la misma información. Pero para entender, solo en colombino nosotros le incorporamos hallar. A los demás está trayendo la información de hallar. Entonces, al copiar, tiene el mismo resultado. Pero la diferencia es que ahora nosotros incorporamos hallar dentro de izquierda, que es lo que se suele hacer. Yo dejé nomás la función hallar a la derecha para que se entienda que es una función diferente, que trae un dato diferente y que con ese dato incorporado a izquierda nosotros podemos solucionar esa porción de la función que tiene que hacer variable a cada dato dependiendo de que tenga menos o más caracteres el apellido, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, eso es lo que básicamente hicimos hasta acá. Bueno, pero ¿qué nos falta? Nos falta ahora el nombre. Y el nombre está a la derecha de la coma. Por lo tanto, vamos a usar la función derecha. ¿Qué hace derecha? Derecha hace lo mismo que izquierda, pero desde el otro lado. Es decir, extrae los caracteres que nosotros le digamos desde la derecha. Entonces, escribimos nomás, derecha. El primero te pide qué texto vas a extraer. En este caso, ¿de qué texto vas a extraer? Es de Colombino, Juan. De ahí vas a extraer la información. Entonces va a ser Entonces, T5. T5, ahí. Muy bien. Punto y coma. Ahora lo que te dice es qué número de caracteres vas a extraer. Y en este caso, el número de caracteres tiene que ser desde la derecha. ¿Cuántos caracteres tiene Juan? 4. Entonces vas a escribir 4 ahí. ¿Sí? Al escribir 4, el número 4, se cierra el paréntesis, le damos Enter y vamos a ver que exactamente los 4 últimos caracteres, contando de derecha a izquierda, se extrajeron. Si haces doble clic a derecha para tener los datos de los demás nombres, también vamos a tener, discúlpame, para copiar lo que yo te decía, ahí, eso. Entonces vamos a tener que de todos los nombres se extrajo los 4 últimos caracteres. Como siempre, en alguno va a estar bien, en la mayoría va a estar mal. Y para que no haya problema, entonces vamos a tener que usar algo que haga variar también la cantidad de caracteres. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Ahora no va a ser posible usar hallar. ¿Por qué? Porque hallar funciona de izquierda a derecha, no funciona de derecha a izquierda.
Entonces no nos sirve o no nos va a servir incorporar hallar dentro de derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar otra función. La función que vamos a usar se llama largo. ¿Y qué hace largo? Largo me cuenta la cantidad total de caracteres de una celda. Vamos a escribir esa función ahí. Va a ser más o es igual, largo. Vamos a seleccionar. Vamos Solo el a ir texto. hasta un solo dato él te pide. El dato que nosotros queremos saber cuál es la cantidad total de caracteres es T5. Muy bien. Se cierra el paréntesis, le damos Enter y él me dice lo siguiente, que en Colombino, Juan hay 15 caracteres. Eso voy a hacer para toditos. Entonces voy a copiar esa columna, o sea, esa fórmula hacia abajo, esa función, y tengo la cantidad total de caracteres de cada uno de los nombres y apellidos que tengo. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para poder restar con hallar, porque ahora ya tengo la cantidad total y tengo hallar. ¿Qué era hallar? Hallar era la posición de la coma. Si yo le resto a largo la posición de la coma, lo que tengo es lo que le queda después de la coma a la información. Y ese dato sí es lo que yo voy a poder usar a mi favor en derecha. Entonces, al lado de largo, hay una resta de dos funciones, de largo menos hallar, que vamos a hacerlo así de forma simple nomás. O sea, vamos a hacer una resta, va a ser más o es igual, seleccionamos largo, que tiene 15, y le restamos la posición de hallar, que está en B, ¿cuánto? B5, B corta 5, que es el 10. Y al darle Enter, nosotros obtenemos la diferencia. Esa es la porción que necesitamos tener de todos los nombres. Entonces vamos a copiar esa función hacia abajo y vamos a obtener el valor de todos los nombres de la porción que queda de la coma hacia la derecha. Y ese es el dato que a nosotros nos va a servir para incorporar en derecha. Si nos vamos ahora a derecha, ahí donde está Juan, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que notes algo. Nosotros le pusimos 4, ¿sí? Y el resultado de ese largo menos hallar de él es 5. Entonces vamos a hacer la misma resta con 1 que hace rato hicimos. Por ejemplo, quiero que le borres el 4, ahí adentro del paréntesis. Borrarle nomás el 4. Vas a seleccionarle al 5 que está allá en largo menos hallar. No, al 5, al 5. Sí. Ahí. Y le vas a restar menos 1. Entonces ahí va a volver a ser 4, que es lo que nosotros queremos, para no tenerle en cuenta el espacio. Porque, ¿por qué no es 4? Porque después de la coma hay un espacio. Entonces por eso le da 5. Y para no tenerle en cuenta al espacio, entonces nosotros le restamos ese 1. Al darle Enter ahí, nos va a dar otra vez Juan, pero al copiar esa fórmula para abajo, vamos a ver que ahora todos los nombres se extraen de forma correcta. ¿Por qué se extraen de forma correcta? Por la modificación que nosotros le hicimos a derecha con respecto a largo menos hallar. Entonces, si bien este es una forma más larga del otro, del anterior, que era texto en columna, es una opción válida para poder hacer la extracción de los nombres y los apellidos mediante funciones. A mí me sirvió para mostrarte que estas funciones son utilizadas también para poder hacer extracción de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de datos que puedas vos tener en alguna planilla y se usa de esta manera. Ojo que derecha pudo haber sido más largo en el sentido de que todo lo que hicimos en la columna X, en la columna Y, pudimos incorporarla dentro de derecha. Entonces, derecha iba a quedar mucho más largo todavía. Entonces, para gente que ya utiliza esto diariamente, todos los días y que ya tiene práctica, lo normal es que la función derecha que usamos nosotros en la columna W tenga que ser mucho más larga. ¿Por qué? Y porque incorpora tanto la función largo como la función largo menos hallar dentro de una sola función, que en este caso es derecha, pero le da el mismo resultado. A los efectos de ir entendiendo cada función nomás, yo repito, hago la separación y dejo en columnas diferentes. ¿Qué tal estamos hasta acá, Maga? Súper bien. Bueno, perfecto. A ver, vamos a intentar un poco incorporar en derecha las dos funciones largo y largo menos hallar.
Ponete un Dale. poco en Juan en el primero, ahí. Bueno, se supone que si yo quiero incorporar largo dentro de derecha, lo que tengo que borrar es ese que dice I5 menos 1. Borrarlo por un ratito el I5 menos 1. Eso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, se supone que yo tengo que restar largo menos hallar. Por lo tanto, primero voy a abrir un poco un paréntesis. Este paréntesis que vas a abrir es para que le contenga a la información de largo menos hallar nomás, ¿sí? Sí. Para poder, no sé, aclarar mejor nomás nuestros números que vamos a hacer a partir de ahora. Ahora vas a escribir largo. Largo. Muy bien. Largo pide un solo texto, que es la celda T5. ¿Sí? Bien. Vas a cerrar el paréntesis. Ese ya tiene un valor. El valor de largo ya habíamos visto que era 15, ¿sí? Pero a Ujú. eso le tenemos que restar hallar. Entonces vas a hacer menos y ahí vas a escribir de vuelta hallar. Hallar. Muy bien. Y de vuelta tenemos que completar hallar. ¿Qué era hallar? Texto buscado, comilla doble, coma, comilla doble. Era por la coma, ¿verdad? Sí, comilla doble, coma, comilla doble. Después de la comilla doble, estaba bien la coma. Ahí. Después de la comilla doble tiene que ser punto y coma. Después, dentro del texto tiene que ser T5 otra vez. Ujú. Porque dentro de esa celda lo que buscamos la coma. Muy bien, punto y coma. Y después el número Ah, inicial, 1. Ok, cuidado. Ahí. no, no, Y uno, va a ser 4. O era. no, no, no. Uno es hallar, porque hallar vos le pedís que venga desde el principio, ¿sí? Desde el primer carácter. Ujú. Ahí se cierra el paréntesis de hallar. Ojo que estamos dentro de hallar. Bueno, ahí Sí. tenemos largo menos hallar. Ahora cerramos otra vez el paréntesis, ese que abrimos antes de largo, porque después de ese paréntesis vamos a restar menos 1. Menos 1. Espera un poco, era primero 1. Sí, Sí. menos 1 otra vez. Bueno, y después cerrar el paréntesis de derecha, que es el último paréntesis que vas a escribir. Eso. Ahora dale enter. Y ahora tendríamos que tener correctamente Juan. Ahora quiero que le copies y no tendría que haber ningún cambio. Todo tendría que estar bien. Entonces, quiero que le mires a la función cómo quedó. Dentro de una sola función nosotros tenemos 3 funciones. Sí, ese. Tenemos derecha, tenemos largo y tenemos hallar. ¿Sí? Entonces, lo que hace rato hicimos de forma separada, largo en la columna X, largo menos hallar en la columna Y, está todo incorporado en una sola función, en una sola línea nomás. Y lo mismo hicimos hace rato con izquierda. Izquierda hace rato le dejamos fuera hallar y después le metimos dentro de izquierda hallar, ¿verdad? Que fue un poco más fácil que este. El otro, izquierda, tiene adentro hallar nomás y derecha tiene adentro a largo y a hallar. O sea, 2 funciones luego dentro para poder hacer que la información venga o salga automáticamente. Bueno, ¿qué quiero que hagas para ver si esto es automático? Quiero que te ponga un ratito ahí donde está, a ver un poco, Colombino Juan, esa celda T5 de donde extrae sus datos, de R5 y de Q5. Sí. Bueno, en vez de Juan, quiero que pongas tu nombre. Y en vez de Colombino, quiero que pongas tu apellido. Entonces, podemos ver que todas las opciones que construimos de forma automática ponen tu nombre y tu apellido en unir con ampersand, en concatenar sale Romero, Magali, en izquierda sale Romero, en hallar sale 7, en derecha sale Magali, en largo sale 14 y en largo menos hallar sale 7. O sea, todos los datos ya están automáticos independientemente a qué nombre sea el que nosotros a partir de ahí pongamos en la planilla. Entonces esa un poco es la idea de dejar las fórmulas ya en las celdas para poder visualizar eso, digamos, ¿verdad? La automatización con cualquier tipo de dato que luego se incorpore a la planilla. Hasta ahí entonces lo que hicimos en esta pestaña fórmulas en Excel. ¿No tenés ninguna pregunta, alguna duda más hasta acá de todo lo que estábamos haciendo? Por ahora no.
Bueno, Pero ahora no excelente está súper entonces. claro. Vamos a pasar entonces a la pestaña siguiente. A esta le vamos a poner un color verde también, si es que no le pusimos todavía, para indicar que esto ya está desarrollado, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, orde 1. ¿Qué es orde 1? Orde 1 es un ejercicio que vamos a usar para poder, ¿cómo se llama? Ordenar, ver las opciones de ordenar. Pero antes, ya que está haciendo las 10, quiero entrar un ratito en mi computadora para ver si puedo hacer desde ahí ahora que ya se prendió. Hace rato en realidad ya se prendió, pero no quería nomás interrumpir Sí, nuestro perfecto. desarrollo. Espérame con un ratito, voy a entrar, vamos a ver si yo entro a la reunión o tengo que pedirte que un ratito. Ahí entro yo, entro a la reunión, para que voy a ver cómo hago. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que salir de acá. Bueno, ahí salí yo de mi... Maga, ¿me escuchás? Sí te escucho, profe. Ah, bueno, espectacular. Ahí hicimos la transición entonces. Ahora ya estoy en mi compu. Desde acá va a ser más cómodo para mí. Entonces vamos a empezar. Bueno, quiero que notes que este es un archivo que muestra o una planilla que muestra informaciones en base de datos. Todos nuestros ejercicios van a ser de base de datos. En realidad Excel está preparado para que la información se haga como base de datos, solamente que a veces nuestros datos no están como base de datos, entonces usamos las mismas herramientas para otro tipo de información fuera de estas opciones o fuera de estas formas, digamos, ¿verdad? Pero nosotros lo que vamos a hacer es un ejercicio de orden aquí en la información de base de datos. Nuestra base de datos es ficticia, es a propósito corta, ¿sí? O sea, nosotros siempre nos tenemos que situar en una planilla donde la información sea de mayor cantidad de filas, de mayor cantidad de columnas y que la información de la base de datos sea verdadera. En este caso, nomás no pasa nada si eliminamos, si borramos, lo que fuese, pero cuando hay información de empresa, ahí normalmente nos preocupamos de eso, ¿verdad? De la integridad de la información, ¿sí? Y de la veracidad de nuestros informes, digamos, ¿verdad? Por eso, apuntando siempre a eso, nosotros vamos a realizar entonces ahora la verificación de nuestros datos. Por ejemplo, quiero que veas que el punto 1 te pide ordenar por ciudad. La pregunta es, ¿esta información ya está ordenada por ciudad o no? Y creo, no, no está. No está ordenado. ¿Qué es lo que No. miramos nosotros? Que los datos de ciudad aparezcan de forma alfabética. Ese es el concepto que tenemos de ordenar, digamos, ¿verdad? Entonces, como vemos, empieza con Asunción, sí, pero inmediatamente después de Asunción sale Villeta y hay otras ciudades que pueden estar antes de Villeta en el orden alfabético. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que esto no está ordenado. Entonces, ¿cuáles son las opciones que normalmente vos usás para ordenar algo, Maga? Si conoces y si haces, ¿verdad? Me lo decís y No, me lo nunca eso. Nunca, bueno, fantástico. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, te voy a mostrar cuál es la lógica que Excel aplica a la información cuando tiene que ordenar. Para poder mostrarte eso, quiero que hagas lo siguiente. Ándate un poco un ratito a la celda A20 y quiero que selecciones todos los datos desde A20 hasta G20. Desde Ah, ok. A20 hasta G20 nomás, no toda la fila luego, solamente los datos dentro de la base de datos. Quiero que pintes en un color de fondo. Ponle un color de fondo, el color que vos quieras. Ok. Quiero que hagas lo mismo con los datos de la fila 25 y con los datos de la fila 30. Un ratito. Eso. Pero con un color diferente cada fila, ¿sí? Bueno. Y Eso. 30, ¿verdad? 30 y 30. Muy bien.
Ya. Bien, bueno, quiero que notes que a propósito son 3 filas y son colores diferentes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a producir el orden. Y lo que quiero que se entienda bien es qué es lo que hace Excel cuando yo le digo ordename un poco esta columna, por favor. Entonces, ojo que nosotros tenemos información en filas y en columnas, pero el orden tradicional que se hace en Excel es de columnas. Por lo tanto, ¿qué hace Excel con la información de la columna cuando pido que se la ordene y qué hace también con el resto de los datos que están en filas diferentes? Entonces, vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio, que es ordenar por ciudad. ¿Cómo se ordena? Bueno, varias opciones. Primero, la primera que te voy a mostrar tiene que ver con el botón de A a Z o de Z a A. Para eso necesito que selecciones ahí mismo donde estás luego, la celda Asunción, que es la primera ciudad que se muestra en la Ujú, pantalla, en la columna, y ahora nos vamos. Pero solamente una celda quiero que selecciones a propósito, ¿sí? Quiero que te vayas hasta el botón de ordenar y filtrar. Vos tenés ese botón en la pestaña de inicio, muy bien. Y ahí hay un botón de AZ y de ZA. sí. Selecciona primero el de AZ, el primero de la lista. Al darle clic en el primero, quiero mostrarte y que se entienda algo. Primero, esta base de datos, a propósito, tiene información encima de los encabezados. Entonces, acá lo que quiero delimitar bien es cuál es el encabezado. El encabezado es el dato que está cargado en la fila 8, ¿sí? Se supone que el encabezado tiene que tener el nombre que representa correctamente la información de cada columna. Y eso es lo que vemos que tiene la fila 8. Todos los datos de la fila 8 son los que dicen qué dato tengo en cada columna. Ahora, encima de la fila 8, a propósito, tengo datos que no tienen nada que ver con la información que yo quiero ordenar. Pero Ujú, él no sabe eso si es que yo no le digo. Entonces, él dice que no puede ordenar porque encuentra celda combinada dentro de la selección. Pero ¿por qué él se fue a seleccionar filas por encima del 8? Porque él intuye que tu encabezado siempre debe ser el primer dato de la columna, es decir, él se va a ir a buscar siempre hacia arriba cuál es el encabezado, a no ser que vos le digas correctamente cuál es el encabezado. Pero como vos no le dijiste, porque yo luego te pedí que así sea, entonces él se fue a buscar hacia arriba. Por eso sale ese error. Dale a aceptar para ver que él no va a hacer ningún orden con esta selección. Si te vas un poquitito más para arriba, más arriba de la fila 6 todavía, quiero que veas que ahí arriba tenemos todavía datos. ¿Y dónde es lo que él se fue a buscar el encabezado? En la fila 1. ¿Por qué en la fila 1? Porque quiero que hagas la siguiente secuencia. La fila 8 tiene datos. La fila 7 también y están pegadas a la fila 8. En la fila 6, no todas las columnas tienen datos, pero a Excel no le importa eso, porque él se va por la columna donde esté pegado a la fila 7. Y él encontró que hay ujú, una columna que tiene datos pegados a la fila 7, que es la columna B. Entonces en la columna B él encuentra que hay datos en la fila 6, en la fila 5, en la fila 2, perdón, 6, 5, 4, 3. Y cuando llega la fila 2, él encuentra una celda combinada que también tiene datos. Fila 1 y así sucesivamente. Entonces, como hay datos hasta allá, hasta la fila 1, él intentó dejar el encabezado en la primera fila y ordenar lo que está por debajo. Pero cuando intentó, encontró las celdas combinadas. Entonces, un requisito, que lo que yo quiera ordenar no debe tener celdas combinadas. Él antes me va a pedir que yo saque todas las celdas combinadas para que ese orden se pueda hacer. Pero ¿por qué a mí no me sirven los datos que están encima de la fila 7? Porque no son datos que me sirven para mi orden. Para mi orden yo solamente necesito los que están en la fila 9 para abajo o la fila 8 para abajo. Entonces ahí es donde yo necesito que Excel entienda algo. Que mis encabezados o mi encabezado está en la fila 8 y solamente lo de abajo me sirve. ¿Cómo le digo eso a Excel? Primero, vamos a hacer el intento porque a veces no funciona y no funciona por algo también. Entonces, quiero que selecciones la fila 8 un ratito, así como solés hacer clic en el número 8 bien. Inserta una fila nueva o una fila vacía ahí. Bien. ¿hacia arriba o hacia Ojo, abajo? la fila está vacía. No, está bien ahí, está bien ahí.
La fila está vacía, pero tiene el mismo formato nomás de arriba, ¿sí? Por eso aparece en azul todavía, pues no importa eso. A la izquierda, ahí abajo de tu fila 8, al lado de tu fila 9, en realidad hay un botoncito que es una brocha amarilla. Entran por un ratito en ese botoncito y decirle que vos querés borrar formato, es decir, que no tenga ese color azul. Listo. Ahí se puede ver como una fila nueva, como una fila vacía. Quiero que ahora te pongas en Asunción otra vez, en la primera celda. Quiero que te vayas al mismo botón de ordenar y filtrar y el botón de la A. Vamos a probar un poco ahora otra vez. Bueno, atendé que algo. Se suponía que la fila vacía separe los datos de la fila 8 y la fila, bueno, que ahora es 9, ¿verdad? Y que están arriba para que él entienda que desde ahí para abajo nomás yo quiero ordenar. Pero aún así, él no lo entendió. Es decir, aunque inserté la celda vacía, él igual tiene como si fueran datos correlativos los que están arriba, ¿sí? Entonces, no voy a usar esta opción. Dale nomás a aceptar. Quiero que elimine la fila vacía que pusiste y vamos a hacer de una forma diferente. En algunas versiones esta opción ya funciona. En otras, como la tuya, no. Por lo tanto, hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Señalar toda la base de datos que se va a ordenar. Quiero que entonces hagas, ojo, que la columna de ciudad no es toda la base de datos. Toda la base de datos es desde la columna A. Entonces va a ser desde A8 hasta G y la última celda. Desde A8, que es el encabezado, hasta la última fila de la columna G, que va a ser, vamos a ir a ver, selecciona todito. Eso, hasta ahí, hasta 51. Una vez que se seleccionó todo, ojo, quiero que se entienda de la siguiente manera. Yo ahora le estoy diciendo a Excel que esto es lo que quiero ordenar. O sea, él no puede, ah, aunque yo le seleccione esto, irse otra vez allá arriba, ¿sí? Pero ¿cuál es el inconveniente? Que si yo selecciono varias columnas, él no va a ordenarme todas las columnas al mismo tiempo, me va a ordenar una. Pero ¿cuál me va a ordenar? Me va a ordenar donde aparezca la celda activa. Y como concepto nomás muestro esto. ¿Cuál es lo que es la celda activa? De todas es donde yo inicié mi selección, que en este caso es código. Código está en la celda A8 y A8 se ve en el cuadro de nombre. Entonces, aunque yo esté seleccionando varias celdas, el cuadro de nombre me muestra la posición de mi celda activa, que es A8. ¿Y para qué yo necesito saber eso? Si yo ahora selecciono el botón de AZ, él no me va a ordenar la columna ciudad, me va a ordenar la columna donde está la celda activa, que es la columna A. Entonces, dale un poco, no sé si ya le diste, no me percaté si ya le diste el No, clic. no lo di todavía. Dale un ratito, dale un ratito. Puede ser de AZ o de ZA también. Quiero que notes nomás que no sé si se percibió o no se percibió que hubo un cambio. Si no se percibió, a lo mejor ya estaba lo ordenado por la columna A, por lo tanto no hubo ningún cambio. Pero si le das de ZA, por ejemplo, ahí sí se pudo percibir un cambio. Hay cambio de información. Bueno, ahí no sé por qué he visto otra vez que estaba bien. A lo mejor le diste deshacer o a lo mejor ya le hiciste otra vez No, sí, rápido. él estaba en la Z, de Z. Ok, ok, ok. No, viste nomás que aparecieron primero los datos de BK3 arriba y los demás hacia abajo. Entonces se produjo el orden, pero de la columna A, no de la columna ciudad donde nosotros queremos hacer la selección. Entonces, a ver, en teoría, cuando vos una sola vez le indicas el rango de la base de datos que se ordena, él ya tiene que saber que son todas esas columnas y que son desde la fila 8 para abajo las que se ordenaron. Vos volviste a cambiar otra vez el orden de Sí, Z a A. porque habíamos dicho que era de A a Z al Sí, sí, principio. no, para que yo sepa nomás qué hiciste. Entonces, Sí. ahora quiero probar Hola, lo siguiente. Quiero que te posiciones solo en una celda. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchás? ahora Hola, hola, sí. hola. Solo en una sola celda, en la celda en cualquiera de ciudad en realidad, ¿sí? Quiero que te posiciones y vamos a probar otra vez el orden de AZ. Anda un poco otra vez a hacer la selección del botón de AZ. Te vuelve a salir el error. Sí, tengo que seleccionar todo o solamente ciudad. Cada vez que él te muestre el error,
es porque él entiende que los valores que están encima también se tienen que ordenar y eso para nosotros es incorrecto. ¿Por qué no te pido hacer así como estás haciendo? La selección de la columna. Porque con la selección de la columna, él entiende otra cosa y te voy a mostrar qué es lo que está entendiendo. Selecciona un poco la columna así como estás haciendo, desde solo ciudad. Y vamos a hacer el pedido de orden, ¿sí? Vamos a hacer clic en ordenar y filtrar, ordenar de A a Z. Y vas a ver que él te hace una pregunta. ¿Qué pregunta te hace? Te dice, Microsoft Excel ha encontrado datos junto a la selección o a su selección. Estos datos no se seleccionan. Ah, espera que Nos voy a aumentar ordenaron, mi. ya que Espera que voy no a se han aumentar. seleccionado. Pues yo tengo más grande acá nuestro usuario. Espera un ratito. Ahora sí. Eso, ahora sí ya veo bien tu pantalla. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? Bueno, y él ya directamente te dice ampliar selección. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando le decís ampliar selección? Dale un poco, ordenar un ratito. Él vuelve a intentar seleccionar lo de arriba porque eso está próximo a tu selección. Entonces, él entiende que eso también se tiene que ordenar. Cuando hay otra vez el problema este de la celda combinada, entonces otra vez no vuelve a ser una solución. Dale a aceptar. Pero seguí nomás seleccionando esa columna. Andate otra vez a ordenar. Así como estábamos a ver la otra opción. ¿Cuál es lo que es la otra opción que estaba disponible? Pues la columna A nomás. Eso, muy bien. O sea, la B, la columna B. Discúlpame, la columna B. Dale otra vez a ordenar de A a Z. Te va a volver a hacer la pregunta, pero ahora le vamos a decir el otro. Continuar con la selección actual. Si le decimos continuar con la selección actual y le damos a ordenar, ¿qué es lo que hace? Y ahí es donde me sirve mostrarte esas filas que hace rato pintamos en colores diferentes. Quiero que notes que ahora no todos los datos están en la misma fila. El de Ñemby se fue más para arriba, el de Fernando Lamora también, el de Lambaré también. Es decir, se ordenó solo lo que vos seleccionaste, pero como se considera en la base de datos que los datos de cada fila son datos que van con su columna, eso tuvieron que moverse también. Entonces, para este caso, acabamos de romper la base de datos. ¿Cómo sería romper la base de datos? Y que le sacamos de su lugar original a una parte de los datos. Los demás datos están en su lugar, pero esta columna ahora se movió y probablemente ya están en lugares diferentes. Yo tengo la forma de poner en su lugar a los tres que le puse en colores, pero a los demás yo no sé cuál era su lugar original, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso hacer este tipo de orden o este tipo de selección para ordenar no es lo conveniente, ¿sí? Entonces vamos a darle nomás control Z va a deshacer este último orden que nosotros hicimos para poder ver otra vez en su lugar a todos los datos, no solamente los tres que marcamos en colores, sino todos los que anteriormente estaban en su lugar. Se produjo el orden de solamente la selección y no de lo demás. Eso es lo que básicamente ocurrió, ¿sí? Entonces, para saltarme todo esto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vuelva a seleccionar otra vez la base de datos completa, desde código hasta el último dato de abajo, de la columna G. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Entra otra vez en el botón ordenar y filtrar, pero ahora ya no vas a entrar en A y Z, sino en el tercer botón, en orden personalizado. Orden personalizado es un panel que te permite hacer la selección de la columna o del encabezado que vos necesitas que se ordene. Entonces ahí donde dice columna ordenar por código, vamos a cambiarle a ciudad. Entonces, al cambiar la flecha por ciudad, es esa la columna que se va a ordenar. Y lo que dice después, ordenar según, va a ser sobre los valores de la celda. ¿Qué otras opciones tiene valores de la celda? Si hay colores por color de celda, ojo que color de celda significa el color del fondo de la celda. Color de Ujú. fuente es si usas colores de letras, ¿sí? Diferentes por algún motivo. Y el último dice icono de formato condicional. Más adelante vamos a hacer una clase de formato condicional y ahí vamos a incorporar los formatos condicionales a la planilla y ahí vamos a poder utilizar esas tres opciones cuando ya hay color. Ahora todavía no te quiero mezclar nada, quiero que empecemos con esta parte
de orden de valor de celda. Por lo tanto, vamos a dejar todavía en valores de celda. No vamos a usar las demás. Y a la derecha dice orden. ¿En qué orden vas a usar? ¿De A a Z, de Z a A? O hay una lista personalizada que también vamos a hacer una clase de lista personalizada que no quisiera ahora entrar para no alargar, digamos, esto, ¿sí? Entonces, ya depende de cómo quieras ordenar. El ejercicio en realidad no te dice de A, Z, Z, A. Elegí nomás vos una de las dos, cualquiera de las dos está bien. Dale a aceptar y ahora vamos a Profe, ver. ves que acá dice mis datos tienen encabezados. Ok, atendé algo. Normalmente, cuando vos seleccionás desde los encabezados hasta el final, él de forma automática tilda esa opción que me preguntaste recién y Ujú. hace que al tildar esa opción, tu primera fila de la selección se considere como encabezado. ¿Qué significa eso? Que en el cambio de la información que se va a hacer en el pedido de orden, no va a tener en cuenta al encabezado, porque se supone que es un encabezado y no tiene que formar parte de los datos. Entonces él hace eso cuando tenés tildado esa casilla de verificación. Ahora, ¿qué pasaría si esa casilla de verificación no está tildada? Deja un poco de tildar esa casilla de verificación un ratito, solo para ver. Quiero que notes Ah, lo voy a algo. ordenar también. Mira, va a seleccionar inclusive el encabezado y cuando ordenas va a incorporar como si fuese un dato a ordenar y va a mover del lugar. Y no es eso lo que queremos nosotros, pero es buena la pregunta para entender eso. Otra cosa, cuando se destilda esa casilla, quiero que mires que no deja más los valores de los encabezados. Por ejemplo, ahí donde dice ordenar por ciudad ahora, cuando destildas ya no va a decir más ciudad, va a decir Mm, columna B. Entra un poco ahora en el selector de columna B. Vas a ver que empieza él a decir nomás columna A, columna B, hasta la columna G, que es lo que seleccionamos, las columnas de la base de datos para llamar por columna la información. Como se supone que no tienen encabezados tus datos, entonces él toma nomás ya la información por columna y le ordena completo, sin tenerle en cuenta a una que es tu encabezado, cuando en realidad lo ideal es que las bases de datos, todas las que vos cargues en Excel, sí o sí empiece por el encabezado para no tener que destildar esa casilla de verificación. Entonces, a sabiendas que eso va a ocurrir, inclusive podemos ver cómo ocurre eso. Dale un poco, déjale nomás en columna B y déjale nomás destildado a mis datos encabezados. Tienen encabezado y dale a aceptar y vamos a mirar. Entonces, al darle a aceptar, eso fue lo que ocurrió. Y esto se considera un error. Así como el error se consideró hace rato, eso es seleccionar solo la columna de ciudad y ordenar para que no se rompa la base de datos, esto también es un error que hay que saber que puede ocurrir en algún momento, ¿verdad? Y una vez que ocurre, ¿cómo se soluciona? Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, dale nomás control Z, va a volver a verse como estaba hace rato. Espera que escape, primero escape, para que salga de esa celda. Ahora control Z. Eso, entonces ahora volvió a su lugar. ¿Qué necesitamos hacer? Todavía necesitamos ordenar la columna ciudad, por lo tanto vamos a entrar otra vez ahí, vamos a dejarle nomás en mis datos tienen encabezado, le vamos a decir ciudad, orden de A a Z, aceptar, y eso va a verse ahora sí ordenado. Y ojo, que no porque la columna ciudad cambió de lugar, las demás filas se quedaron en su lugar, no, todas se movieron en función a la información que cambió dentro de la columna B. Entonces ahora se puede ver que aquellos que tenían los colores diferentes se movieron del lugar. Acuérdate que hace rato las filas eran 20, 25 y 30. Ahora sí. las que tienen colores ya son 17, 22 y 27. Son diferentes por el movimiento que se hizo dentro de la columna B de ciudad y todas las demás filas se fueron con su dato de la columna B. Si se movió un dato del lugar de la columna B, todas las filas se movieron en función a la nueva posición de ese elemento. Entonces, eso es lo que hay que conocer. Esa es la lógica que aplica Excel cuando yo pido ordenar. Lo que no salió acá fue que como tenemos nosotros datos por encima de la fila 7, la posición solamente del botón de AZ o de ZA no me sirvió, pero vamos a hacer que eso funcione. Algo muy extremo nomás ahora vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la fila 7 para arriba. Quiero que selecciones desde la fila 7 para arriba o de la fila 1 hasta la fila 7. Vamos a eliminar un ratito toda la fila. Dale nomás eliminar. Desaparece esto y ahora ya no tendría que haber problema. ¿Cuál no tendría que ser problema? Y los datos que estaban encima de los encabezados. Si yo tengo hojas donde tengo esta información, así como vemos, es decir, la primera fila encabezado,
no tendría que haber inconvenientes de la posición de la celda. ¿En qué sentido? Ahora, andate un poco a otro, andate a costo. En cualquier celda de costo, puede ser el encabezado, puede ser cualquiera de los datos, y ahora anda a presionar el botón de AZ, por ejemplo. AZ. Quiero que notes que ya no hubo problema para ordenar. Te ordenó nomás ya. Pero ¿qué Sí, columna ordenó? La columna donde vos te posicionaste. Vos te sí, la posicionaste, de costo. ordenó costo y todas las demás filas se movieron en función a la nueva posición de los valores de la columna costo. Si ahora te vas a cargo y volvés otra vez a entrar en el botón de AZ, se va a ordenar toda la base de datos en función a la columna cargo y todos los demás se movieron a la nueva posición de los valores dentro de la columna cargo. Y así sucesivamente tiene que funcionar. Esta es la forma más rápida de ordenar algo dentro de Excel, siempre y cuando se respeten estas características, que no haya nada por encima de los encabezados, que tu encabezado sea siempre tu primera fila. Y cuando vos haces estos órdenes de AZ o con los botones nomás ya AZ, de ZA, él tiene en cuenta que el encabezado es la primera fila y a esa no le mueve nunca, ¿sí? Versus hacer de vuelta la selección de la base de datos y decirle que tu primera, que no tiene encabezado, por ejemplo, ahí se va a mover otra vez del lugar ¿cómo se llama? El encabezado, pero eso se considera incorrecto siempre, ¿sí? ¿Qué tal patama hasta acá, Maga? ¿Se está Súper entendiendo? bien. Sí, Control Z hasta que aparezca otra vez la fila 1 al 7 que le eliminamos simplemente para mostrarte ay, que este era el problema de no poder ordenar de esa forma. Ojo que hay varias formas de ordenar. Hasta ahora vimos la que está en la pestaña inicio nomás, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer desde otro lugar? Se puede. ¿De qué forma? Vamos un poco a la pestaña datos un ratito. A la pestaña datos un ratito. ¿Por qué en datos? Y porque en datos también tengo botones de ordenar AZ, ZA y ordenar el tercero que nosotros llamamos en la lista de inicio. Cualquiera de esos botones también te sirven para ordenar. Entonces, acuérdate más siempre que si tenés más info encima de la fila 8, quiere decir que botón A y botón, AZ y ZA no van a funcionar porque siempre te va a salir ese problema de la celda combinada. Entonces vas a tener que entrar en el botón ordenar, ¿sí? Entra un poco en el botón ordenar, que es el más grande ahora, para ver el mismo panel. Ojo que ahora no vamos a entrar a ordenar, es simplemente para mostrarte que en este lugar también se puede hacer lo mismo. Dale nomás cancelar, te voy a mostrar otro lado. La otra opción de ordenar es darle clic derecho, por ejemplo. Dale un poco clic derecho y a cualquier celda de tu base de datos nomás. Quiero que veas que hay una opción de ordenar y en la opción de ordenar también están los botones de AZ, ZA y orden personalizado. El de orden personalizado siempre es el que va a entrar en el panel. Acá hay tres opciones más que no estaban hace rato, pero estas tres opciones más que no tienen botón, que son superponer color de celda seleccionado, superponer color de fuente seleccionado y colocar el icono de formato seleccionado en la parte superior, es para esa parte donde decía valores de celda que nosotros entramos y yo te dije que más adelante íbamos a usar, pero ya que estamos viendo el clic derecho, esas serían su equivalencia cuando quiero hacer ese orden, cuando ya tengo formato en la planilla. Por el momento no vamos a usar todavía eso, así es que vamos a continuar viendo eso. Quiero nomás que entre en ese botón de ordenar personalizado para que veas que se fue al mismo panel que venimos manejando, que es este siempre, ¿sí? Dale nomás cancelar. En el siguiente ejercicio nosotros vamos a hablar de filtros, pero como quiero mostrarte que hay una opción de ordenar en los filtros, ya te voy a pedir que pongas acá cómo se ponen filtros. Vamos a seleccionar solo los encabezados ahora, desde código hasta costo. Bien, y ahí le decís filtro, el botón grande de filtro, ese botón. Esos botoncitos que se ponen en cada uno de los encabezados son los filtros. Al entrar, quiero que veas que cada filtro tiene un botón de ordenar de AZ y de ordenar de ZA también. Esa también sería una opción más para poder ordenar tu información en pantalla. Entonces, nada, estas son todas las opciones de orden que te permite Excel para poder utilizar. Em, a este le podemos sacar nomás el filtro, porque ahora vamos a hacer todavía la opción de orden, ¿sí? En este caso, dale nomás clic en el botón de filtro otra vez para que desaparezcan los botones
de los encabezados, es decir, allá en el botón de arriba, en Ah, tus 5 ya. opciones ahí. Eso. Bueno, nosotros acá ordenamos ciudad. Ahora la idea es ver con cualquiera de las opciones de ordenar, la opción número 2, la de ordenar nombre, ¿sí? Entonces quiero que vayas practicando un poco de esta forma o seleccionarle todo y usar el botón de ordenar y filtrar o la opción que quieras, ¿sí? Las opciones que hayas visto. Ujú. Eso. Muy bien. Ok. La idea es siempre controlar que esté realmente ordenado para que no haya ningún, no sé, ningún cambio inesperado con que encontremos un error, digamos, ¿verdad? Casi siempre fue Sí, el que, no sé, si es solo para vos y vos misma, ¿verdad? Pero si es para otra persona famosa, tengo mi jefe me pide y me pregunta si está todo bien. Nada, yo tenía nomás un jefe, hay que tu mamá le conoce re bien, ¿verdad? Que es el señor Ricardo Jansen, que él me decía, ujú, Humberto, ¿estás seguro que está bien tu informe? Me decía, ¿verdad? Yo le decía, sí, pero seguro me decía, Rey, me hacía sudar, me hacía dudar de mi presentación. Entonces, antes, o sea, la primera vez lo que me hizo sudar, después ya le súper bien le controlaba para presentarle, porque nada, era medio incómodo ese momento, ¿verdad? Entonces, en mis clases yo suelo decirle nomás también a mis alumnos, bajo esa situación, digamos, que siempre hagan un control cruzado para la presentación. Entonces, cada herramienta acá que nos va a mostrar algo nos va a dar un, un resultado final. Entonces, ese resultado final sería bueno que nosotros podamos cruzar de alguna forma otra vez y podamos, y si no hay forma de cruzar, nada, controlar a ver si está todo así tal cual queremos nomás, ¿verdad? Entonces, sí. nombre ya está. Cargo y costo ahora. ¿Cómo es cuando yo debo tener en cuenta dos encabezados y no solo uno? Entonces, acá probablemente no vamos a poder hacer de la forma que estábamos, a ver, en realidad nunca pudimos hacer solamente esa vez que eliminamos la fila 1 a la 7, le pudimos usar a los botones A y Z, pero con esos botones no se puede hacer lo que me está pidiendo ahora el ejercicio. Con el botón ordenar y filtrar o ordenar personalizado sí voy a poder hacerlo, entonces quiero que entres en el botón grande, bien, y ahí vamos a ver que en la primera línea de botones de este panel tengo agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel. ¿Qué significan esos botones? Quiere decir que yo puedo tener más de un nivel en el momento de ordenar. Hasta acá estuvimos usando un solo nivel, que fue siempre o ciudad o nombre. Pero ahora me pide que tenga dos niveles en cuenta. El primer nivel va a ser cargo, por lo tanto, en vez de nombre voy a cambiar a cargo. Y el segundo nivel va a ser costo, ¿sí? Entonces, en el de abajo voy a ponerle costo. Para entender, cuando él ve el tipo de información de cada encabezado, él en el orden te cambia. Si es texto, de A a Z o de Z a A. Si es importe o monto, de menor a mayor o de mayor a menor. Lo normal va a ser eso. Si de por ahí nosotros teníamos una columna con fechas y seleccionábamos como nivel, en ese último selector de orden también iba a decir algo diferente a estas dos opciones, que es de posterior a anterior o de anterior a posterior. Estamos hablando de fechas, ¿sí? Sí. Pero como hasta ahora son solo números o textos, entonces vemos esas dos opciones. ¿Qué es lo que hace acá Excel? Él entiende que cargo va a tener como nivel principal y costo como nivel secundario. Los demás encabezados no los va a tener en cuenta, por lo tanto solo vamos a ver orden en estos dos, pero con prioridad en cargo. ¿Por qué en cargo y no en costo? Porque cargo está primero entre los dos niveles hacia arriba y el siguiente está hacia abajo. Entonces al darle a aceptar, vamos a ver que la información debe ordenarse de esa manera. Entonces, primero cargo y cargo es la columna E. Vemos que empieza con primer oficial, segundo oficial, bombero, comandante, teniente primero, vicecomandante. ¿Y cómo se entiende el segundo nivel? El segundo nivel se entiende en cada grupo del primer nivel. A ver, ¿a qué vamos? Mm, El primer oficial tiene 4 elementos, ¿sí? Y dentro de los 4 elementos de primer oficial se tienen que tener en cuenta los costos, ¿sí? Entonces, si yo miro solo esos primeros 4, veo que se ordenan de menor a mayor, 50.000, 150.000, 200.000 y 800.000.
El quinto ya no forma parte de primer oficial, ya forma parte de segundo oficial. Por lo tanto, desde el quinto hasta, a ver vos, 6, 7, 8, hasta el 9 debe tomarse otra vez como un grupo independiente al primero, dentro de costo que va a estar ordenado de vuelta de menor a mayor. Por eso empieza de vuelta 100.000, 750, 750, 1.000.000, 1.000.000. Y ahí terminaron los del grupo de segundo oficial. Y así sucesivamente para cada grupo. Por eso vemos que los de bomberos, otra vez, 50.000, 150.000, 200.000, 500.000, 800.000, 1.000.000. Comandante, 200.000, 500.000, 750.000, 1.000.000. Y así sucesivamente en cada grupo que se generó en la columna principal o en nivel principal que fue cargo, ¿sí? ¿Se entiende esto, Maga? Sí, súper bien, profe. Esto se replica en todas las herramientas que Excel tiene, tabla dinámica, ¿cómo se llama? Rango de tabla, todos los que tengan que mostrarte en algún momento orden de información, digamos, te van a mostrar de esta manera cuando vos tenés dos niveles. Pero ¿por qué es importante entender que estos dos niveles pueden cambiar de posición otra vez? ¿Por qué? Porque yo pude haberle dicho a Excel, no, quiero que costo sea mi primer nivel y cargo sea mi segundo nivel. De hecho, es el punto 4. Entonces, quiero que vuelvas a entrar en el botón de ordenar y vamos a hacer ahora el cambio. El cambio se puede hacer de dos formas. Quiero que notes que ahora, allá arriba hay una flechita que señala hacia abajo, al lado de opciones. Ese botón, por ejemplo, te va a permitir hacer cambio de niveles si es solamente la posición de los niveles, ¿sí? Entonces, en Ujú. ese momento vemos que costo sube y cargo baja, por lo tanto, costo es el nivel principal ahora. Si le damos a aceptar, él va a hacer ese cambio. ¿Qué es lo que cambió ahora? Que los elementos de costo se ordenan de punta a punta y ahora cada grupo de costo generó, digamos, un cambio de cargo de A a la Z. Por eso, los de 50.000 que son 5, ahora tienen los siguientes cargos. Primer oficial, bombero, vicecomandante. Después viene lo de 100.000. Encargo, si miramos, está segundo oficial, vicecomandante, vicecomandante. Y así sucesivamente cada uno de los grupos que generó ahora el orden principal de en costo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la lógica que aplica Excel cuando nosotros pedimos más de un nivel. Puede haber hasta cuántos niveles. Va a depender de la cantidad de información que vos tengas. En este caso, y repito otra vez, mi base de datos es ficticia y tiene pocas columnas, pero en las empresas normalmente se suelen tener, no sé, datos de 150, 200, 300, 1000 columnas inclusive. Y ahí va a depender justamente de qué tantos niveles de orden yo quiera hacer con esa cantidad de información, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, no es que hay un límite, sino que el límite va a ser siempre la cantidad de columnas que tengas para ordenar, para poder poner tantos niveles necesites en el orden de los datos que tengas. ¿Se entendió eso, Maga? Sí, súper. Bueno, fantástico. Hasta ahí este ejercicio. Quiero que ahora le cambies otra vez el color de la pestaña a orden 1. En realidad yo te digo verde, pero puedes ponerle el color que vos quieras, hermano, no pasa nada. Sí, Para tipo entender el que que esto está tenga hecho, color. ¿verdad? Como vos quieras. Listo, pasemos al siguiente. Yo no sé si ya te pregunté cómo se pasa de hoja en hoja con el teclado. ¿Te llegué ya a preguntar, a mostrar o no? Creo que sí. Que ¿Cómo era? ¿Te era. acordás? No, no me acuerdo. Bueno, vas a buscarle la tecla, no sé si está en inglés o en español, me parece que me dijiste que estaba en inglés tu máquina. Inglés. Entonces En va a ser inglés. page up o page down, que son esas teclas para avance de página, retroceso de página en español, pero vas a hacerlo con control, ¿verdad? Sí, con control. Sí. Entonces, control y esos botones tienen que ir, uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda. Entonces, cuando yo te pida, porque yo nomás lo que te voy a pedir, te voy a hinchar así, pasa con el teclado, entonces es para practicar nomás que es esa Sí. combinación de teclas la que va a pasarse a la otra hoja. Bien, en esta hoja vemos que ahora el objetivo es conocer las opciones de autofiltro, rango y 10 mejores. Para filtrar tenemos los registros de Santiago y Víctor. Ojo que ahora vamos a usar la herramienta filtros. Para usar la herramienta filtro, así como vos hiciste hace rato, seleccionamos los encabezados y le ponemos el botón de filtro. Ahora, ¿se puede hacer de otra forma? Sí, se puede hacer de otra forma. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Control Z, un ratito, simplemente para mostrarte cuál sería. A ver, si yo me olvido de seleccionar los encabezados, vamos a suponer que botan en una celda cualquiera, en cualquier celda ponete.
Eso. Dale un poco el botón del filtro ahora, en esa posición. Quiero que atiendas algo. Él tiene que intuir, de acuerdo a tu posición, dónde están los encabezados. Porque, ojo, que a los encabezados nomás lo que se le ponen los filtros. Porque si le pongo a los datos un filtro, a esa fila de datos no se le va a tener en cuenta en el informe, ¿sí? Por eso siempre se usa al encabezado para las dos cosas, para ordenar que vimos recién, como para filtrar que vemos ahora. Pero ¿cuál es lo que es el tema? Que como yo estaba posicionado en una celda vacía, él intuye dónde está la primera información más arriba y él vio otra vez que estaba en la fila 1. Pero en la fila 1 hay celda combinada y él ahí puso al filtro. El tema es que en la celda combinada el filtro se pone en la columna más a la derecha de la celda combinada y sale un solo filtro. Y ese filtro sirve solamente para entra un poco otra vez un ratito, solo para mirar contigo. Al entrar en el filtro, en el botoncito, quiero que notes que los datos que se ven para filtrar son de la primera columna, es decir, son los códigos. Con este filtro, evidentemente, no voy a poder filtrar nombre, no voy a poder filtrar ciudad, no voy a poder filtrar curso, porque es incorrecto hacerlo en una celda combinada. Eso nomás, desde el vamos partimos mostrando qué sería incorrecto, digamos, ¿verdad? Bueno, en este caso quiero que le saques otra vez al filtro y ahora vamos a tener que hacer la selección. ¿Cuándo hacer esto va a estar bien? Y otra vez quiero que eliminen la fila, desde la fila 1 hasta la fila 8, quiero que seleccione un ratito y que elimines, solo para mostrarte qué pasaría si encima de los encabezados no hay datos, ¿sí? Vas a eliminar un ratito. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ponete en cualquier celda otra vez y Ahí decirle sí, filtro. automáticamente. Ahí, automático, él entiende que todas las celdas que están en la primera fila deben tener los filtros. Estos son probablemente los encabezados. Entonces ahí es donde no hay ningún problema. Cuando la planilla se construye de esta forma, entonces no hay drama. Con casi la mayoría de las herramientas están preparadas para suponer esto. Como yo a propósito nomás te pongo las instrucciones arriba, es que siempre hay errores, pero es simplemente para que se entienda que esto debe ser así. Estamos, Sí. control Z hasta que vuelvan a aparecer las filas que eliminamos y vamos a hacer ahora, cuando no tengo esa diferencia entre los encabezados y los valores que están arriba, entonces voy a tener que seleccionar, no tengo de otra, entonces selecciona todos los encabezados y le vas a dar al botón de filtro. ¿Cómo se ponen los filtros con el teclado? Quiero que ahora presiones Control Shift, veamos un ratito, sí, Control Shift L. Para sacar, Control Shift L para poner. Cualquiera de los dos se ponen con Control Shift L. O se saca o se ponen filtros. Pero debe sí o sí estar seleccionado los encabezados para que esto se ponga en el lugar correcto. ¿Cuál era la combinación de teclas? Te dije eso. Control, Shift y L. Muy bien. Entonces son tres teclas. Control más Shift o más mayúscula, como vos le quieras llamar, más L. Eso, perfecto. Entonces, una vez que ya le vemos a los filtros, lo que me suelen preguntar es, "Che, profesor, vos que siempre usas el teclado, más ¿cómo se entra al filtro desde el teclado? ¿Verdad? Entonces, ahora me pide que haga el punto 1 y dice los registros de Santiago y Víctor. ¿Dónde está Santiago y dónde está Víctor? ¿En qué encabezado vamos a hacer el filtro? En nombre. Nombre. Con el mouse, llevo el mouse, pum, le doy y me sale la información. Pero ¿cómo se hace eso con el teclado? Entonces, te voy a pedir que suelte un ratito tu mouse y que con tu cursor, ese que está allá en la columna, y ahora le lleve un ratito al encabezado donde está nombre. Y cuando ya estás ahí, quiero que presiones la combinación de teclas al flecha de arriba o al flecha de abajo. Cualquiera de los dos, el al de tu izquierda tiene que ser. Al flecha de arriba, la tecla de arriba, ¿sí? O al tecla de abajo o flecha de abajo es la que te va a incorporar dentro. Si, no sé, por ahí a tu mouse se le ocurre no funcionar, aunque es muy improbable ya a esta altura del campeonato que un mouse no funcione. Con el teclado sería eso, ¿sí? Bueno, estamos. Vamos a hacer lo que pide el punto 1. El punto 1 pide Víctor y ¿qué era? Santiago y Víctor. Sí. Entonces, ahora puedo usar nomás otra vez tu mouse. Era solamente para mostrarte cómo era. Entonces va a ser
clic en seleccionar todo. ¿Por qué clic en seleccionar todo? Porque al darle clic en seleccionar todo, él hace que desaparezcan todas las casillas de la selección de la casilla de verificación y ahí te vas a ir seleccionar solamente esos dos, los dos que estás queriendo, ¿Cómo se selecciona con el teclado? con la barra espaciadora. Entonces, cuando ya Mm, estás ahí, barra espaciadora y el otro barra espaciadora. Y, espera que, ahí barra espaciadora, eso. Y después pasa al otro barra espaciadora que también puede ser para aceptar o enter, eso ya depende de cómo vos quieras. Y ahí se produce el filtro. Bueno, ¿qué características tiene el filtro simple que hay que manejar? Primero, no todos los encabezados tienen el filtro activo. ¿A qué se refiere esto? A ver, todos tienen filtro, pero el concepto de filtro activo es aquel donde vos hiciste un filtro y no estás viendo filas por eso. Entonces, donde hiciste el filtro fue el nombre y donde se puede ver que hay un filtro activo es que el botón ahora tiene un embudo, ¿sí? Cuando aparece sí. una flecha y un embudo quiere decir que ahí hay un filtro activo y que puede darse el caso que hayan filas que estén ocultas. ¿Cómo se ve que hay filas ocultas? Si yo miro los números de las filas, desde el 1 al 9 es correlativo, pero después ya empieza a saltar, del 9 al 14, del 14 al 29, del 29 al 31, 34, 38, 41 y 53. Quiero que notes que los números que se visualizan en un filtro de las filas son azules, ¿sí? Entonces, si miras los números de filas son azules, ¿sí? Y ese es un indicador que Excel le da al usuario para entender que hay filas ocultas por el uso de filtros o la herramienta filtros, ¿sí? Ojo que vamos a hacer un paréntesis en el sentido siguiente. Después vamos a ver cuál es el filtro avanzado. De hecho, que ese botoncito que está ahí arriba, al lado del embudo que dice avanzadas. Pero, ¿por qué necesito que se diferencie esto? Porque en el filtro avanzado vamos a ver las mismas características que el filtro simple, pero no vamos a ver los encabezados con los embudos o los encabezados con los botoncitos. Eso va a ser diferente. Entonces, puede que vos no use filtro avanzado que use otra persona y justo vos te pongas a ver la planilla que usó otra persona y vas a ver que algo parecido al filtro simple hay, pero no vas a terminar de entender por qué no se ven los filtros, porque estos botones son solamente del filtro simple, no del filtro avanzado, que después vamos a ver en su momento, ¿sí? Pero simplemente para aclarar, en su momento te voy a volver a recordar esto, pero es para entender de esa forma. Bueno, entonces, otra cosa, quiero que notes algo. Abraham, voy a ver si yo puedo anotar algo, si puedo. Espera un ratito. Acá abajo aparece, no sé si ves, te marco con un color azul en tu Sí. pantalla. Ahí aparecen datos importantes. Ese sector se llama barra de estado. En la barra de estado, hacia la izquierda, yo siempre voy a ver cuando terminé o cuando acabé de hacer un filtro. Terminamos de hacer este filtro de Víctor y Santiago y ahí menciona que se encontraron 6 filtros o 6 registros de 43. Ojo, para Excel registro no es una celda con datos, es una fila con datos. Entonces, yo lo que veo son acá 6 filas. Entonces él me dice, son 6 registros, te dice, ¿verdad? De 43. 43 quiere decir que son la totalidad de filas que tiene tu base de datos. Básicamente eso es lo que muestra ahí, ni bien acabas de hacer un filtro. No por eso significa que vos no podés hacer la selección de la información, porque acordate que nosotros dijimos que cuando seleccionamos más de una celda con información, la barra de estado en su lado derecho te muestra información útil. Por ejemplo, el ejercicio no lo pide, pero ¿qué pasa si yo te digo, ¿cuánto promedia este filtro, Maga? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? No insertar un promedio, sino hacer la selección nomás de los valores de ventas. Anda un poco a seleccionar un ratito los valores de ventas que están visibles, ¿sí? No, Ujú. los elementos que están luego visibles en planilla, o sea, en la pantalla, ese 1.000.000 Ah, hasta el 150.000. Eso es lo que quiero que seleccione un ratito. ups. Entonces, en este filtro de Víctor y Santiago, sus datos, y ahora miramos al lado derecho de la barra de estado. Vemos que suma 2.500, que el máximo es 1.000.000, que el mínimo es 150.000, que son 6 datos, que era lo mismo luego que me daba como dato, digamos, la parte izquierda de la barra de estado, y que su promedio es de 416.667. Es decir, información rápida, información que está al alcance de la vista, simplemente seleccionando las celdas que tienen información numérica. Porque
Pudiste haber seleccionado también las celdas que le tienen los nombres. Anda por seleccionarle a Víctor y a Santiago a los 3 o a los 6. Solamente de esas 6 celdas vas a ver que la información que te muestra en el lado derecho es solo de recuento, ¿sí? Entonces, Ujú. cuando la información seleccionada es de número, tengo mayor cantidad de datos a tener en cuenta. Cuando la información seleccionada es de texto, solamente tengo el recuento de esos datos. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Se entiende? Súper bien. Bueno, seguimos. Punto 1, listo. Punto 2, ¿qué te pide el punto 2? Montos mayores iguales a 300 y menores iguales a 800. Bueno, esta parte es clave también. ¿Qué parte? La parte de sacarle el filtro. Cuando yo ya hice un filtro y ya no lo voy a usar, ¿cómo yo me deshago del filtro? Y en realidad, si tipo ordenar, hay varias formas otra vez. ¿Cuáles son estas formas? Una de las formas es darle clic a seleccionar todo. Esa casilla de verificación de seleccionar todo tiene un cuadradito negro. Al darle clic se vuelve a poner con el check. Al darle a aceptar, entonces se desaparecen los filtros anteriores de Santiago y Víctor para poder hacer el siguiente filtro. Pero hace un poco control Z. Es decir, control Z va a volver a mostrar los filtros porque quiero ver cuáles son las otras opciones de sacar los filtros de la misma manera. Entonces, vas a entrar otra vez en el botón del embudo. Quiero que note que allá arriba dice borrar filtro de nombre. Dice. Y es un Ujú. embudo con una X roja. Dale clic ahí. Al hacer eso, vuelve toda la normalidad otra vez. Estas son dos opciones ya. Control Z, right. Y ojo, porque es muy importante saber esto, que el botón de borrar filtro está también en varias partes. Uno en el embudo, ¿verdad? Otro allá en datos. Dale un poco clic a ese botón. Vuelve a desaparecer. Control Z una vez más. Quiero encontrarle al otro botón de borrar. ¿Dónde está? En inicio. Andate un poco a inicio un ratito. Inicio. Vas a tener que entrar ahí en ordenar y filtrar. Y ahí también está el botón de borrar filtro. ¿Sí? Entonces, cualquiera de todas las opciones que estamos viendo pone la información sin el filtro activo. Es decir, deja con filtro, pero no filtro activo. Dale más clic todavía a esa. Y vamos a ver una opción más. Control Z. Cuando hay filtro, podés darle clic derecho también. Anda un poco, ponete nombre y darle clic derecho a la celda nombre. ¿Sí? Ahí. Eso. Bueno, allá dice filtrar. Y en filtrar también tengo el botón de borrar filtro. Clic allí solamente para ver que desaparece. Y después que hay otro. Ah, sí, hay otro que te quiero mostrar también. Control Z. Bueno, pero ahora quiero que me entiendas bien lo que te voy a decir. Esta sería una forma de borrar el filtro activo, pero de forma indirecta. ¿A qué me refiero? Hace rato yo te dije que había una combinación de teclas para sacar y poner filtros. ¿Te acordás cuál Sí. era? ¿Cuál era? Control Shift L. Proba un poco. Eso. Atender lo que ocurrió. Control Shift L, aparte de sacar los filtros luego de la planilla, saca también el filtro activo. Es decir, vuelve a mostrarte la planilla completa. Mm. Pero ¿cómo va a volver a ver otra vez los filtros? Primero, que tengo que estar seleccionando los encabezados. Y para seleccionar los encabezados, muy bien. Hasta ahí, Control Shift L, vuelve a poner el filtro y ahí de vuelta puedo hacer lo siguiente. Entonces, a lo que voy nomás es, si bien todas las otras opciones de filtro están disponibles, la que yo creo va a ser más rápida si es que usas mucho teclado es esta, Control Shift L para poner y para volver a ver, inclusive para hacer desaparecer los filtros activos. Ojo, ahora por el ejercicio nomás nosotros estamos haciendo un filtro por vez, pero cuando tenemos nosotros muchas columnas y necesitemos hacer varios filtros al mismo tiempo, muchos filtros activos vamos a tener. Y las opciones que vimos, donde se presiona el botón borrar filtro, es la que nos va a sacar todas al mismo tiempo. Y la más rápida probablemente va a ser esa, la de Control Shift L. Solo para practicar. Hace un poco un filtro en ciudad, la ciudad que vos quieras, otro en curso dictado, el curso dictado que vos quieras. Y Aceptar, en curso dictado. curso dictado, uno o dos, seleccionar. Bien. Y en ventas. Un valor nomás seleccionar en ventas. Ojo que ahora, a propósito,
te estoy pidiendo filtros en varios encabezados. ¿Por qué? Porque vemos que no solo un encabezado tiene el filtro activo, son 3 que tienen el filtro activo. Entonces, solo para practicar, entra un poco otra vez en el botón que va a borrar los filtros, a ver, en cualquiera de los que hayas visto, el que se te antoje. El que borra los filtros, quiero que toques ahora. Ese. Ay, no, no, Ojo. gracias. No, pero espera, para entender. ¿Por qué ese borró uno solo? Porque entraste en ese botón. Entonces, control Z nomás para que vuelva a mostrar el filtro, solo para ver. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que vos puedas ver es cuál es la opción que te borra todos los filtros de una sola vez. Entonces, el entrar por botón por botón no te sirve. Vamos a buscarle a Ya. los botones generales que están arriba. Entonces, en inicio, en el botón ordenar y filtrar, había un botón. Vamos a ver un poco qué borra ese. Borrar, los 3 borró. Control Z, borrar. Vamos a ver si todos borran todos, ¿sí? Control, eso. Andate ahora a datos. En datos, borrar, borró también. Control Z, borrar. Clic derecho sobre uno de ellos. Vamos a ver si ese clic derecho borra o no borra todo. Es lo que quiero ver. Ese No. borra por botón nomás, no borra por de todos de una vez. Entonces control Z nomás para que vuelva a aparecer el filtro. Y ahora quiero que selecciones todo, o sea, desde código hasta ventas, un ratito. Te voy a mostrar algo nomás. Bueno, atendé que es lo que te iba a mostrar. Acordate que hasta ahora 3 son los botones que tienen filtro activo. Sin embargo, Control Shift L, si presionas 2 veces, hace un poco, Control Shift L, Control Shift L. El Control Shift L presionado 2 veces, lo que hace es que justamente te elimine, te limpie la base de datos y te vuelve a poner los filtros. Entonces estás de Ujú. vuelta como para poder hacer un filtro nuevo. Ahora, sí o sí tuviste que hacer esa selección previamente, porque si no hacías, iba a sacar todo y al poner, iba a ponerte, si estabas en una sola celda, allá Acá arriba otra arriba. vez y eso iba a ser incorrecto. Bien, excelente. Quiero que hagas ahora el segundo. ¿Qué dice el segundo? Los montos mayores iguales a 300.000 y menores iguales a 800.000. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Filtra por número. Muy bien, filtro de número. Y ahí vamos a tener que seleccionar el que dice entre. Hay uno que dice entre. Bien. Y Ujú. ahí entonces escribimos es mayor o igual a, y ahí podemos poner el primer valor, el 300.000, y es menor o igual a 800.000. 800. Y una vez que está, le damos a aceptar y ahí tendríamos que ver eso. ¿Cómo controlamos? Visualmente una opción. Y seleccionando los valores. Hacemos la selección de los valores un ratito, vamos a mostrar. O sea, una técnica nomás, ¿verdad? Que es mediante la barra de datos. Perdón, la barra de estado. En la barra de estado yo puedo ver el mínimo y el máximo. Si el mínimo es igual o superior a 300.000, que es mi mínimo, quiere decir que estamos dentro de los valores correctos. Si el máximo es igual o inferior a mi valor máximo, entonces quiere decir que estamos en los datos correctos. Ahora, ¿cuándo quiere decir que estamos en los datos incorrectos? Si mi mínimo me muestra menos del valor mínimo que yo puse, que tendría Ujú. que ser 300.000, no sé, vamos a suponer que te muestra 50.000, por ejemplo, ¿verdad? Eso quiere decir que algo estuvo mal, a lo mejor en vez de 300.000 pusiste 30.000, por eso se fue hasta 50.000. Y lo mismo con 800.000, si yo veo un máximo que supera 800.000, quiere decir que a lo mejor le puse 8 millones, no le puse 800.000 y tengo un valor superior a 800.000 todavía. No sé, simplemente en qué momento yo haría un control cruzado con la barra de estado, nada más que eso, ¿sí? Bien, punto 2 está listo. Punto 3 ahora. Le quito nomás el filtro, ¿verdad? En este caso no hace falta, pero te explico por qué. Porque el 3 también se va a hacer en ventas, ¿sí? Y si se hace en ventas, el siguiente que use le va a reemplazar al anterior. Entonces, entra nomás otra Ah, vez, escape nomás. Entra nomás otra vez en el botón del embudo, pero vamos ahora a usar una herramienta diferente. Hace rato usamos el filtro de números. Ahora vamos a entrar otra vez en filtro de números, pero la herramienta se llama 10 mejores, lo que en inglés sería top 10, ¿sí? ujú. Entonces, en el top 10 o 10 mejores, lo que hacemos es ver y hacer tipo un ranking, ¿sí? Este ranking, en este caso, va a ser de las 12 superiores, de las 12 mejores. O sea, cuando hablamos de venta, cuando es mayor la venta, es mejor que una inferior, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso nomás asociamos mejores a superiores. Entonces, va a ser superiores, 12 elementos listos. Vamos a darle a aceptar. Y al darle a aceptar, lo que yo tengo que ver es que tienen que estar los 12 valores más altos.
Ahora, yo puedo ver que son valores repetidos. Y esos valores repetidos, al seleccionarlos todos, me dan 13 datos, no me dan 12. Pero la Sí, pregunta es ¿por qué tengo 13? Y justamente por lo que te decía, los primeros valores más altos que se repiten, ¿cuántos son? Hacemos por la selección de los de 1.000.000. solamente 1.000.000. Sí, solo 1.000.000, vamos a mirar cuántos son. ¿Cuántos son? 9. 9. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 12? Ah, 3. 3. Y yo necesito ver 3 más nomás después de los 1.000.000. Pero ¿qué ocurre? Él probablemente no encuentra 3, encuentra más de 3. Pero ¿por qué no le deja uno de los 800.000 afuera? Porque no puede. Si el valor siguiente a 1.000.000 para completar los 12 que vos le pediste es 800.000, si encuentra un 800.000, te va a dejar el 800.000 y te va a traer un siguiente valor probablemente, porque él necesita completar los 12 más altos. Pero como él encontró más repetidos que 12, te trajo toditos los repetidos. Ojo que en este caso nomás hubo 4 repetidos. Pero ¿qué pasaba si había 60 repetidos, por ejemplo? Y los 60 repetidos te iba a mostrar. Vos le pediste 12, pero él te mostró, no sé, 69, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Ujú. Entonces, esta herramienta tiene en cuenta los valores repetidos para poder darte como ranking, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ese botón que vos estás mirando ahí mientras yo te estaba explicando, es un botón que sale cada vez que vos seleccionás información que se puede utilizar, lo que él le llama análisis rápido. Y te da varias opciones. Entra un poco ahí un ratito, ya que estás mirando, nomás te quiero explicar. Mira que no es un solo dato el que se puede utilizar, sino se puede poner formatos condicionales, que es esa primera pestaña de formato. Después vienen gráficos, andate un poco a gráficos. Se puede insertar gráficos con los datos seleccionados. Él te va dando nomás ya una vista previa para ver si es lo que vos querés usar o no es, ¿verdad? Ujú. Totales te muestra, digamos, la posibilidad de hacer un total. El tema es más que ese total incorpora dentro de la información que todavía está visible para poder hacer. Entonces, es como una herramienta más automática a la selección de datos. Inclusive te da la posibilidad de insertar tabla dinámica con esos datos, hacer mini gráficos, etcétera. Es, digamos, un accesorio útil para poder utilizar con los datos seleccionados. Nada más que eso. Yo no los muestro porque no en todas las versiones está disponible. En la tuya sí, pero en versiones más viejitas, por ejemplo, ese botón no existe. Entonces yo no Mm. hago sobre eso nomás, digamos, la información. Pero ya que estaba mirando, nomás te expliqué. Bueno, mira, son las 11. Vamos a dejar hasta acá por hoy, Dale. Maga. Y seguimos nosotros entonces el El miércoles. ¿Qué miércoles. hora vas a poder? Y entre las 8 y las 9, profe, vamos a dejar nomás ya esos Dale, horarios dale, fijos. dale, dale, ya está, de lujo. Quedamos Dale, así profe, entonces. genial. El miércoles. Gracias. Chaucito. Chao. Gracias, chao, chao. Me parece que vos tenés que. Ah, no, yo. Vos tenés que darle finalizar. Eso, ¿verdad? Ahí parece que le diste, ¿verdad? Ah, Sí. no. Vos tenés que darle finalizar porque yo te puse en mi celular a vos como anfitriona. Ah, dale, dale, dale. Entonces, Chao, dale más profe. finalizar y yo voy a salir. Dale, gracias, chaucito.